Bien, habéis visto ya pues todo lo que son el concepto, la metodología, el papel que puede jugar el auxiliar en los planes de salud, ventajas, inconvenientes e incluso testimonios de compañeros pues que ya están implantando planes de salud en el centro veterinario con ventajas, inconvenientes, situaciones que se van encontrando. A continuación veremos un poco el futuro, a mi entender, es una opinión pues obviamente personal, de lo que podrían llegar a ser unos buenos planes de salud. Si os fijáis, y en las experiencias, en los testimonios que habéis podido escuchar, habéis visto pues que hay un trabajo, obviamente, y a nuestro entender, a mi entender, dada la experiencia de implantación en centros, estos planes de salud funcionan muy bien cuando se trabajan, pero aún trabajándolos muy bien y en centros maduros, entendiendo un centro maduro pues que ya lleva 4, 5, 6, 7 años trabajando con estos planes de salud, tendremos una cuota o un tope de clientes que les puede llegar a interesar. Los datos en general dependerá mucho del centro, pero en general pues este tope puede estipularse en nuestra sociedad actualmente en un 30-35%. Hace pues seguramente 10 años este número era muy inferior y ojalá y deseamos que en un futuro sea bastante superior. De hecho, sabemos que algún centro veterinario pues llega a superar el 50% de sus clientes que trabajan con planes de salud. Variará mucho en función del concepto, de lo que entra, no entra, del precio, muchísimos factores, ¿no? Cómo lo trabajan. Pero ¿qué ocurre? Este porcentaje de gente que no es poco, que aún presentándoles el plan de salud, aún explicándoselo muy bien, aún teniendo un precio muy interesante, muy atractivo, no le interesan. Y eso es porque la mayoría de las veces el cliente suele preguntar si en determinadas situaciones si te va a tener que pagar. Y como la mayoría de las veces, como hemos visto, un plan de salud no es una mutua, habrá situaciones en las que va a tener que pagar. A mi entender, el futuro de los planes de salud, lo que podría entenderse o dirigirse hacia allá, es con lo que sería un equivalente a una cuota mensual fija, donde incluya todo. Todo me refiero a especialmente la medicina preventiva, que esto es lo que la mayoría de los planes de salud ya incluyen, pero también alimentación y también urgencias o medicina clínica no programable. ¿Qué ocurre? Medicina preventiva, como os decía, ya lo incluye la mayoría de los planes de salud, por lo tanto esto es previsible, sabemos cuántas vacunas son al año, cuántas desparasitaciones son al año, que podemos hacer una analítica o no, pero en principio siempre en un entorno de salud podemos llegar a prever lo que nos puede llegar a suponer realizar una medicina preventiva. Esto no es problema. El segundo gran bloque es el tema de la alimentación. Si somos capaces de incluir en una misma cuota mensual la alimentación de la mascota, esto nos puede aportar resultados muy satisfactorios a nuestro centro. Es relativamente fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que un perro de X kilos va a comer X cantidad de alimentación. Sí que es cierto que como riesgo podemos encontrar que la alimentación a lo largo de la vida del animal va a tener que cambiar. Si estamos hablando de un animal sano, primero va a tener que tener una alimentación cachorro, luego adulto, luego senior, pero esto es también fácilmente programable. El problema está en si va a tener que, en algún momento de su vida, tener que alimentarse con algún tipo de suplemento o con algún tipo de alimentación específica, dieta clínica. Si por ejemplo tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, problemas pues, de diabetes, de obesidad, etc. Esto puede llegar a implicar cierto riesgo a la hora de hacer nuestros cálculos para tener una cuota fija. Podemos ofrecer dentro de esta cuota, de la misma manera que hemos visto que hay planes de salud que son más o menos completos, podemos ofrecer también distintos tipos de alimentación, gama baja, que no recomendamos, pero una gama media, gama alta y gama de prescripción, por decirlo así.
¿vale? E ir adaptando las necesidades de cada animal concreto o de cada situación concreta a una cuota mensual. Sí que es cierto que para el propietario, pues tener que variar en exceso la cuota porque ahora tiene no sé qué, porque ahora es complicado, pero sí que puede ser muy, muy, muy atractivo para el propietario tener una cuota donde también se le incluya la alimentación. ¿Qué obtenemos con esto? Obtenemos que el cliente no va a tener la necesidad de buscar a otros sitios la mejor oferta, el precio, no, porque él sabe que está pagando esta cantidad y que le entra todo. Y que el propio veterinario, el propio centro veterinario, se va a encargar de dar la mejor alimentación a su mascota. Va a estar al día de cuál es el complemento nutricional que necesita. Él se despreocupa, que es un poco el objetivo de un plan de salud. Como os decíamos en el concepto, la gente lo que quiere es despreocuparse de lo que debe hacer por su mascota, pero sabiendo que está en las mejores de las condiciones. Por lo tanto, si además de la medicina preventiva somos capaces también de ofrecer una alimentación por un precio fijo mensual, para el propietario es muchísimo más tranquilo y olvidarse de todo. Luego está el tercer gran grupo, que aquí es donde creo yo que es donde está más riesgo, que es el tema de la clínica no preventiva, es decir, las urgencias. Las urgencias son las situaciones que se salen de la salud. Por ejemplo, un perro con un problema hormonal, sea una diabetes, un Cushing, un Addison, o bien un atropello o un gato paracaidista. Esto es muy difícil de controlar. Y por tanto mi consejo sería que se llegara a algún tipo de acuerdo con alguna aseguradora para que a través nuestro, a través del centro veterinario, podamos ofrecerle también un servicio de urgencias incluida en la misma cuota. Es decir, hay algún tipo de compañía que ya ha empezado a trabajar con ello, que, pues, por ejemplo, y no os toméis el valor que os voy a decir como referencia, pero, por ejemplo, os dicen, pues un caniche de 7 años, o entre 7 y 10 años, pues son, por decir algo, 70 euros al mes. Si nosotros sabemos lo que nos cuesta de medicina preventiva, podemos llegar a prever o intuir lo que nos puede llegar a costar de alimentación y le sumamos estos 70, si queréis algún margen adicional, pero este dinero, nos saldrá una cuota que el cliente va a pagar durante un periodo de tiempo del animal, porque obviamente pues se van adaptando las cosas, pero sabe que aquello es lo que le va a costar fijo. El concepto de cuota fija es interesante y de hecho ya veréis que también, opinión personal, con el tiempo os vais a encontrar que cada vez más hay servicios, empresas que van a ofrecer esto. Está empezando ahora, por ejemplo, el tema de los vehículos, el renting para particulares, es decir, que sabiendo que el vehículo te cuesta pues 200 euros al mes, tienes el vehículo, tienes el seguro, tienes impuestos, tienes revisiones, tienes todo. Lo único que haces es poner gasolina, ¿vale? Pues en el concepto de plan de salud, a mi entender, sería ideal para el propietario saber que el perro le va a costar 140 euros al mes, por ejemplo. Es cierto que van a ser cantidades que quizá para el propietario le sean un poco altas. Van a ser un poco altas y van a decir, ¿realmente mi perro me cuesta todo esto? Y ahí habrá un trabajo de explicación, de decir, no, mira, es que con esto te olvidas de todo. Esto nosotros vamos a asegurar de darte el mejor antiparasitario interno, el mejor antiparasitario externo, la mejor alimentación. Si le ocurre cualquier cosa, me lo traes. Si todas las consultas están... Es decir, tendremos que explicarle muy bien qué entra, y qué es todo. Pero a mi forma de entender personal es un concepto que tampoco todo el mundo le va a interesar por las cantidades que estamos diciendo, pero que sí que habrá un porcentaje de gente y cada vez más interesada en saber qué coste realmente tiene su perro al mes
sin tener sorpresas de imprevistos y con la comodidad de saber que lo tiene todo controlado en un mismo sitio. Por lo tanto, esto es una herramienta de fidelización que puede llegar a ser espectacular, porque si tú estás pagando una cuota donde te entra todo relacionado con el perro, ¿por qué tienes que buscar en otros sitios? ¿Vale? Quizás sea un poco adelantada en el tiempo, ahora no es quizá el mejor momento para ofrecerlo, pero sí que yo creo que en un plazo no superior a 5 años ya podemos empezar a ver gente que realmente va a empezar a pedir este tipo de cosas. Repito, se va a empezar a tener que trabajar con otros sectores, alimentación, habitaje, alimentación incluso, pero no descarto para nada esta forma de trabajar en un centro veterinario, teniendo nuestros costes calculados y los que son los imprevistos, las urgencias, a través de una mutua, una compañía que nos pueda ofrecer este servicio con nuestras garantías, que no haya riesgo para la contabilidad o para la viabilidad del centro veterinario.